Hola a todos. Este video se trata sobre la implementación de un mapa autoorganizado, una red SON que permite que se puedan trabajar con datos que están no etiquetados, datos específicos para aprendizaje no supervisado y al final hacer los agrupamientos de acuerdo a una estrategia que se llama aprendizaje competitivo, que es el centro de este video. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar un dataset conocido en el mundo de Machine Learning, que es IRIS, un dataset que se refiere a los lirios, un tipo de flor muy conocida y que tiene tres categorías, tres clases de lirios: el lirio setosa, el lirio versicolor y el lirio virginica. Los datos de valores independientes, o sea, las características que están asociadas a este dataset, son la longitud y el ancho del pétalo y de la cepa, para que con esos datos se pueda determinar es el tipo de lirio o de iris que está representado. Entonces vamos a intentar utilizar este dataset que está originalmente con etiquetas, o sea, donde se definen para esas cuatro características cuáles son las clases de iris setosa, versicolor y virgínica, pero nosotros no vamos a quitar la clase y vamos a utilizar los otros datos para tratar de ver si este algoritmo de aprendizaje supervisado nos puede entregar al fin y al cabo una agrupamiento que se parezca efectivamente a lo que se consigue con el dataset que está previamente etiquetado. Para eso entonces vamos a implementar un mapa autoorganizado, un tipo de red para aprendizaje no supervisado que se ha utilizado mucho en imágenes, pero que en este caso con una versión simple vamos a utilizarlo para este tipo de datos tabulares. Y como comentaba, lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar lo que denominamos aprendizaje competitivo, que en un video, en una presentación, se ha expuesto la parte conceptual y teórica asociada al aprendizaje competitivo. Entonces vamos a implementar ese mapazón en el dataset IRIS. Para eso entonces vamos a definir que la librería que vamos a utilizar es Minison, es una versión, pues como el mismo nombre lo dice, mínima de los mapas organizados y que nos sirve para poder llegar a estos elementos. Acá lo que hacemos es que hacemos la instalación, acá quedaron completamente instaladas con todas las dependencias que se requieren y ahorita vamos a importar las librerías clásicas que hemos utilizado, y por simplicidad vamos a cargar el dataset de Iris directamente de sklearn con las funciones que nos permiten hacer eso. Luego de eso vamos a traer desde Minison, desde la librería que acabamos de instalar, vamos a importar Minison para poder generar los modelos y vamos a permitir hacer un gráfico a partir de esta librería tradicional. Vamos a cargar los datos que están asociados con este iris y vamos a normalizar o escalar para garantizar que la magnitud de las distancias que tienen cada una de las cuatro características, aquellas que tengan mayor magnitud no vayan a dominar la distancia en el aprendizaje competitivo, porque vamos a ver que es un algoritmo que trabaja basado en distancias. Entonces, para la normalización de los datos, luego de cargar el dataset, pues que ya lo hemos hecho en varias ocasiones, es solamente a partir de la posibilidad que tenemos de utilizar ese caler, cargamos el dataset, lo vamos a colocar el nombre de Iris, vamos a decir que los datos que va a trabajar son los datos que tiene iris.data, y el target, que sería la clase, es ire.target, pero no nos interesa para nuestro caso. Ahora solo lo vamos a dejar cargado como para poder hacer algunas comparaciones, pero no los vamos a utilizar en el proceso de entrenamiento porque, como decimos, vamos a trabajar en aprendizaje no supervisado. Ya definido esto, también tenemos los nombres de las características para poderlos después utilizar para hacer algún tipo de visualización de los resultados. Vamos a hacer normalización de los datos, o sea, vamos a normalizar básico, con una normalización básica que no hemos utilizado en otros videos, pero que es importante, es que vamos a hacer que los datos se dividan entre el máximo de los valores que se tienen de esos datos para cada una de las columnas que tenemos. Alternativamente uno podría utilizar otro mecanismo, ¿cierto?
hacerlo por el mínimo si quiere tener algún valor específico para que esté entre 0 y 1 o utilizar algunas de las librerías que hemos utilizado para hacer los procesos de escalado también pueden ser válidas. Eso sería interesante que se desarrollara dentro de los ejercicios que deberíamos hacer a partir de lo que entregamos en este video. Por otro lado está la creación ya del modelo y cómo entrenamos ese modelo. Entonces, recordemos que el aprendizaje supervisado lo que hace es que va determinando unas neuronas. Esas neuronas no es una alimentación completamente hacia adelante como el caso de las redes neuronales MLP, sino que acá, dado que no hay una variable de salida, pues entonces lo que vamos a hacer es ver cómo intervienen las diferentes neuronas con los pesos, porque hay unos pesos también asignados a esas conexiones, y la característica fundamental de de estos mapas autoorganizados es que hay una competencia, utilizando el aprendizaje competitivo, entre las neuronas para escoger las ganadoras y esas ganadoras tienen que ver mucho con las distancias que hay entre los pesos y las entradas asociadas. Entonces acá vamos a generar, inicialmente son parámetros que ustedes podrían cambiar para poder ir haciendo los cambios. Vamos a definir un mapa de 15 por 15, es como una grilla sobre la que vamos a tratar de mapear los valores de los grupos que se van a trabajar. Vamos a utilizar la dimensión que se tiene sobre los datos normalizados. Esa dimensión está definida. Realmente este es un dataset que tiene 150 instancias y como lo dijimos, nos vamos a crear con 4 columnas que se refieren a las características que se supone determinan la característica o la clase asociada a estos elementos. Inicializamos con esta función, dando los parámetros que se requieren, el mapa autoorganizado, es pues una versión mínima, como lo he dicho ya en varias ocasiones, y lo vamos a llamar sol. Entonces acá lo que tenemos es que entregar el tamaño del mapa, insisto, es un parámetro que se debería cambiar. Vamos a determinar las dimensiones de la entrada que está asociada directamente con el dataset. Vamos a determinar un valor de sigma y un valor de rata de aprendizaje, que son las que van a ser parámetros que nos van a permitir determinar, como se había comentado en la teoría, nos van a permitir determinar cómo va a ser la forma en que se van a ir modificando las condiciones a partir del entrenamiento que se den. Sobre eso vamos a utilizar una semilla para los aleatorios. Vamos a iniciar los pesos en forma aleatoria para trabajar sobre los datos y vamos a utilizar PSA en esta primera parte, que es una estrategia que utilizamos para reducción de dimensionalidad. Estos son solamente cuatro características, pero vamos a hacerlo para mostrar cómo se podría utilizar dentro de esta alternativa. Luego que ya se ha definido y se ha inicializado en todos los pesos, vamos a ir al proceso de entrenamiento y vamos a definir el número de iteraciones que son como las épocas asociadas a esta situación. En este caso vamos a decir que vamos a tener 10.000 iteraciones pues, para llegar a algunos resultados y empezamos el entrenamiento de las iteraciones para cada uno de los pasos. Entonces acá tenemos algunos detalles que estoy colocando. La función de son.entrenamiento implementa el algoritmo competitivo. Ahí lo que hay que seleccionar es un vector de entrada, que es un vector aleatorio. Se encuentra la neurona ganadora en cada una de las iteraciones. Siempre va a haber una neurona ganadora, solamente una neurona ganadora en cada caso. Y con base en este paso anterior se van a actualizar los pesos y la vecindad de los pesos para ir acercando hacia los procesos de agrupamiento que se van a hacer ahí. Están los datos normalizados, las iteraciones y estaría listo para el entrenamiento. Acá ya está la ejecución, acá dice que vamos a tener 10.000 iteraciones y para cada una de ellas entonces vamos a ver los resultados. Como estamos diciendo que solamente va a mostrar una vez cada 10.000, entonces vamos a tener la definición del error. Mire que es un error relativamente pequeño, ese error está asociado con las distancias entre las neuronas que se están colocando sobre los mapas y el entrenamiento ya está completado. Vamos a ver realmente qué pasa con eso. Recuerde que como es aprendizaje supervisado no tengo una métrica que pueda utilizar como para comparar con la salida real. Eso lo podemos hacer en este caso, porque sí tenemos salidas reales, pero digamos que deberían haber algunas métricas que se puede hacer. Los mapas autoorganizados generalmente se evalúan con una cosa que llama el mapa U o la matriz U.
y la asignación de las clases originales a las neuronas ganadoras, que son las BMU. Y hay una matriz de distancias que también es otro parámetro importante que tendríamos que evaluar, o sea, desde esta asignación, cuáles serían esas características y las podemos visualizar entonces como la distancia promedio entre el vector de pesos de una neurona y sus vecinas. Y eso lo vamos a graficar también para ver cómo se pueden hacer. Hay una áreas de fronteras del clúster que son las que nos interesa. Vamos a generar entonces en esta fase con una función que tienen eh, las librerías del mapa autoorganizado y entonces vamos a aprovecharlas para hacerlo. Vamos a asignar los puntos de datos sobre las matrices, perdón, sobre las neuronas ganadoras para cada uno de los datos y así poderlo ver ahí. Entonces acá estamos en la parte del mapeo de las neuronas ganadoras. Vamos a visualizar esto, esta parte solo de visualización, ¿cierto? Vamos a colocar las etiquetas de la clase real, en este caso vamos a aprovechar la clase real sobre la clase que ha generado la BMU, o sea, porque lo que estamos intentando hacer, yo creo que ya hay claridad, es que vamos a tratar de ver si el mapa autoorganizado, si el aprendizaje competitivo es capaz de determinar cuáles son las clases que debería tener Iris a través de de las cuatro características originales. Como eso ya está etiquetado, vamos a intentar mostrar qué tanto logró acercársele en, en este enfoque que tenemos y que no ha sido, no se le ha hecho twinning, no se ha afinado parámetros, que sería una tarea que ustedes deben abordar para poderlo hacer. Entonces, estos son círculos, círculo, cuadrado de diamante, rojo, verde, azul, para determinar las tres clases, que son los tres grupos que nosotros tendríamos para poder abordar este problema, ¿cierto? Él lo va a ir generando a partir de eso. Vamos a hacer las iteraciones para poder encontrar la neurona ganadora en cada caso, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Para cada uno de los datos que se tienen. Y vamos a tener entonces esto en la grilla a partir de estos elementos y vamos a tener el índice que nos va a determinar cuál es la clase asociada con estos elementos. Para eso vamos a hacer una agrupación que nos permita centrar el marcadorcito en cada celda, en cada una de las celdas que hemos creado con la grilla y no es más que graficar. Entonces vamos a ver eso. Finalmente lo que uno puede notar es algo como esto, ¿cierto? Donde acá, si ustedes ven, permítanme un poquito bajar el tamaño para que lo podamos ver. Acá es claro que tenemos tres formas y tres colores que están relacionadas con las tres clases que tiene Iris en el dataset que es para aprendizaje supervisado. Y acá podemos notar eso. Entonces, miren que acá hay una cosa interesante, es que esta agrupación es muy limpia, mire que no se revuelve con nadie, tiene como las fronteras claramente definidas, ¿cierto? De pronto algún datico que se sale, mientras que en el caso de las otras dos clases, digamos que hay una porción importante que se mantiene como muy limpia, pero hay un momento donde se mezclan esos elementos, ¿cierto? Esas mezclas de estos elementos, porque este dataset tiene esa característica, hay una clase que se distingue muy bien de las otras dos, pero las otras dos se traslapan para llegar a los resultados. Y eso sería como parte del análisis que uno tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, el color de fondo que tenemos es lo que llamamos la O matriz, la que generamos, ¿cierto? Los colores indican que cuando es más oscuro hay mayores distancias y puede mostrar entonces lo que ha aprendido la red neuronal. Y los colores que tenemos de los marcadores, pues son las clases reales que habíamos dicho, ¿cierto? Para las tres clases que son setosa, versicolor y virgínica. Y el resultado, entonces, lo que uno debería ver es que los marcadores rojos que están acá se agrupan en una región que es el lirio setosa, que se distingue muy bien de los otros. Y los otros dos, pues ya no son tan claros, ¿cierto? Los verdes y los azules están un poco traslapados porque, como le digo, están asociados a un tipo de flor que no se deja distinguir muy bien. Y entonces eso permite finalmente llegar a los resultados. Entonces, eso es lo que queríamos ver, qué tanto puede servir los mapas autoorganizados, aprovechando el aprendizaje supervisado para tratar de clasificar datos. Insisto que entrenamos solo con los datos que tienen las cuatro variables, no le metimos el valor de Y. Acá lo que estamos haciendo es comparando, pero mire que estos
O sea, porque sabemos que hay tres clases y que están definidas ahí, y mire que realmente él pudo hacer el agrupamiento. Entonces es un muy buen resultado y en algunos casos, como lo comentaba en algún momento, a las tareas de clúster y agrupamientos se le llama clasificación automática, porque lo que uno podría hacer es determinar cada uno de estos puntos, acá tienen que haber 150 puntos, determinar a qué tipo de lirio pertenece, y si uno no tuviera la clase, entonces le asignaría un valor de clase asociado al conocimiento que se tiene. Entonces, esta es la importancia que tiene este tipo de tareas y que podríamos utilizarlo para los proyectos que enfrente.